de acuerdo a su voluntad. Y ahora vamos a su palabra, donde también encontramos fortaleza para nuestro espíritu. Hemos estado leyendo Segunda de Samuel. Los miércoles que el Señor nos permite estar compartiendo, hemos ido avanzando capítulo a capítulo en este libro. Y hoy nos toca el capítulo 15. Voy a tener que hacer todo un pequeño recuento, un resumen rápido de la historia que hemos estado leyendo para que nos reconectemos con ella y luego pues vamos a ir a darle lectura. Si quieren, comencemos leyendo los primeros 6 versículos del capítulo 15 de Segunda de Samuel. En los primeros 6 versículos vamos a hablar ahora acerca de la rebelión, acerca de la sublevación. De eso es el tema que vamos a estar viendo ahora y vamos a tratar de meditar en cómo Dios también obra en medio de la vida de David y de su familia. Segunda de Samuel 15, del 1 al 6. Leámoslo juntos, porfa. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y Absalón decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. Bien, si ustedes pueden tomar su asiento. Dice en este pasaje, el título que tiene la Reina Valera es Absalón se subleva contra David. Pero otra forma de poder decirlo sería el hijo se subleva contra el padre o el príncipe se subleva contra el rey. Vamos a continuar viendo esta historia que ya trae varios meses, varios años atrás, una secuencia de eventos que han ido provocando dentro de la familia real diferentes problemas que luego vamos a ver cómo se van, como de alguna manera explotando frente a David. Todas estas dificultades que él fue acumulando van explotando una por otra en su familia. Entonces vamos a meditar en eso. Y para que vayamos recordando algunas de las cosas que vimos, a partir del capítulo 11 de Segunda de Samuel, la Biblia nos empieza a hablar de cómo el rey David, que ya estaba gobernando en su apogeo, que ya había logrado casi todo, había conquistado, había crecido económicamente, el rey David ya estaba bien consolidado en el trono. De hecho, ya estaba tan bien que había construido un palacio muy bonito para él, tenía mucha riqueza, había llegado a otros pueblos, naciones vecinas, a las que le había puesto ya impuestos y esto le pagaban tributo a Israel. Y en esta época, el pueblo israelita comenzó a prosperar muchísimo y el reinado de David comenzó a gozar de los beneficios de esa prosperidad. Era una época en la que se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había dado a David y al pueblo de Israel también, puesto que David ya era el rey que Dios estaba ahí respaldando y que Dios había escogido. La Biblia enseña que fue el Señor el que puso sus ojos en David, porque en el corazón de David había algo que agradaba a Dios. La Biblia nos enseña que fue Dios el que preparó a David, llevándolo a vivir en un desierto como fugitivo, y lo preparó a David también haciéndolo a pastar las ovejas de su padre de diferentes maneras, tanto como guerrero como pastor. También David fue preparado por Dios en su juventud y luego en su vida adulta para llegar al momento en que él se iba a convertir como rey. El libro de Segunda de Samuel, que es el que hemos estado leyendo, precisamente nos cuenta esto. Ya David estando en el trono y su prosperidad y su apogeo y su crecimiento. Pero también en el capítulo 11, como les decía, empieza a narrarnos un evento que va a ser como un punto de quiebre en la historia del segundo libro de Samuel. Y es que David comete su famoso adulterio con Betsabé, aquella situación en la que él se vio envuelto por la debilidad que siempre hubo, la codició, cometió adulterio con ella
Y además, no solamente pecó en adulterio, sino que también fue un hombre que comenzó a actuar en mentiras, comenzó a actuar en asesinatos, comenzó a moverse de tal manera que quiso cubrir él mismo su falta. Así termina David como un adúltero y como un asesino. Pasó un año y todos creyeron que esto ya había quedado atrás. David se trajo a esta mujer, a Betsabé, a vivir al palacio, la tomó como su mujer. El niño que fue fruto de esa relación comenzó a crecer, pero al cabo de un año lo visita el profeta Natán y Natán le dice a David cuál va a ser su juicio por las acciones que él había cometido. David pensaba que ya su historia se había cerrado. Él dijo, bueno, ya resolví, Urías se murió, me traje a la mujer, tengo al niño acá y bueno, no pasó nada aquí. Sin embargo, sí habían pasado muchas cosas. Cuando llega Natán, le da a David su juicio. No vamos a entrar en todos esos detalles, pero una de las cosas que le dice Natán a David es que parte de su castigo, entre otras cosas, pero parte de su castigo iba a ser que nunca se iba a apartar la espada de su casa de ahí en adelante. Es decir, David siempre iba a vivir bajo amenaza. David siempre iba a estar siendo atacado por una o por otra fuente. Entonces, esa es parte del castigo. Y lo traigo a colación porque lo que vamos a ver ahora es la realización de ese castigo. Cómo Dios vino y hizo efectivo esa situación de la espada sobre la casa real de David. Pero antes de que eso llegara, esto es como una novela, y lo hemos estado viendo así, ¿verdad? Una novela de esas dramáticas, una novela épica, ¿verdad? Una novela muy interesante, hablando del género literario como tal, ¿verdad? En la que David, después de que pasa esto, después de que pasa por su pecado y su error, a partir del capítulo 11, ya la Biblia nos sigue contando todas las tragedias que David empezó a vivir, ya en la familia real. La situación se puso muy difícil para David dentro de su propia familia. Y lo que pasó primero es aquel evento doloroso donde Amnón, el hermano y el hijo mayor de David, el primer hijo de David, abusó y violó a su hermana Tamar, quien a su vez era hermanita de Absalón. Estos tres personajes son hijos de David: Amnón, Tamar y Absalón. Los tres son hijos de David, entre otros varios hijos que tenía con varias mujeres. Y eso lo estuvimos viendo en las ocasiones anteriores, de cómo se ha venido esto tratando de una manera muy mala por parte de David. Dice la palabra que David lo que hizo fue simple y sencillamente enojarse, pero no actuó justamente ante lo que su hijo mayor había hecho. Entonces, su hijo menor Absalón, enojado por ver a su padre a no obrar justicia, no solamente era su padre, además era el rey y el juez de Israel, David tenía la labor de hacer justicia sobre aquel delito, pero David no hizo nada. Entonces Absalón, al cabo de 2 años, aquí empiezo a contar, al cabo de 2 años, después de sucedido la violación de su hermana, Absalón, él toma justicia por sus propias manos, pero también probablemente empezó a guardar rencor contra su propio padre, porque David no había hecho lo que le correspondía como rey ni como juez. Entonces empezó a guardar rencor. Pasaron 2 años y Absalón estuvo calladito, pero a los 2 años preparó una fiesta, invitó a sus hermanos y ahí planificó el asesinato de Amnón, el violador. Cuando esto sucedió, Absalón huyó a la tierra de Jesús, se fue del país. Y David, en esta ocasión, tampoco hizo nada. Y allá, estando lejos de su padre, estuvo 1 año fuera. No había reconciliación entre padre e hijo. Y estuvimos viendo estos aspectos de cómo David fue con su familia un hombre que cometió varios errores, lastimosamente. No corrigió cuando debía corregir, no perdonó cuando debía perdonar, no actuó en el momento oportuno, y aprendimos esas lecciones en su momento. Y fue provocando que el corazón de Absalón se fuera produciendo lo que vimos la última vez, tal vez lo recuerdan ustedes, es que hay un versículo en el libro, en la carta a los Efesios, que dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Recuerdan ese versículo? No exasperéis, dice en otra parte, a vuestros hijos. No provoquen a ira a sus hijos. Y entonces, cuando pienso en un ejemplo de ese versículo en Efesios, pienso en David provocando la ira de su hijo Absalón de manera indirecta. ¿Por qué? Lo provocó a ira cuando no fue justo en su obrar. Lo provocó a ira cuando en su error David no supo reconocerlo.
lo provocó a ira cuando no supo perdonar. Entonces fue provocando la ira de su hijo Absalón en el corazón de este muchacho. Se empezó a crecer una gran raíz de odio y de amargura contra su padre. De tal manera que estando lejos, Absalón no convenía que estara lejos. Era un príncipe, tenía que estar en su ciudad. Entonces lo mandan a traer y pasa un par de años. La idea fue esta. Mira, dice David, regresa a Jerusalén, dice, después del asesinato. Regresa a Jerusalén. Y Absalón se emocionó porque dijo, voy a volver al palacio y voy a disfrutar todos los derechos de príncipe. Pero regresó a Jerusalén y cuando quiso entrar al palacio le dice, mire, el rey dijo que podía volver a Jerusalén, pero no le quiere ver la cara. En pocas palabras. Entonces para Absalón esto fue otra gotita más para su copita de amargura que andaba cargando. Y así pasó 2 años pidiendo que el rey le permitiera verle y que le recibiera como hijo. Pero ya para este momento, esa gotita de amargura y de rencor en el corazón de Absalón ya se estaba convirtiendo en algo bien peligroso. Ya se estaba convirtiendo en un odio empedernido contra su propio padre, contra su propio rey. Y entonces, finalmente, a la fuerza, Absalón logra que su padre le dé chance. Le permite entrar al palacio. Le dice, vaya, vení, pasá, te voy a regresar a ser mi príncipe. Le da un beso y parecía que habían resuelto las cosas. Entonces, hasta ahí la historia, como la hemos leído, o como hemos venido estudiando. Se han aparentemente reconciliado padre e hijo, pero ya para ese momento ya no había reconciliación posible. Porque ni David había perdonado de corazón y las intenciones de Absalón ya no eran estar bien con su papá. Lo que él quería era llegar al palacio donde estaba la plata, donde estaban los recursos, donde estaba el poder, porque eso es lo que ahora tenía él como propósito. Y qué duro, porque todo esto bajo el escenario del contexto de una familia, un padre, un hijo. Ha pasado casi 9 años desde que Amnón violó a Tamar. Y Absalón durante estos 9 años ha venido acumulando odio y rencor contra su padre. Y David ha venido viendo crecer esto frente a él y no ha actuado sobre esta situación. Entonces, hacíamos esta reflexión y decíamos que como padres, como familias, hoy tenemos una gran responsabilidad porque esto sigue sucediendo mucho, especialmente en el entorno de la iglesia, cuando nosotros no venimos con un corazón sincero para reconciliar y resolver los problemas que han habido entre nuestra familia. Y puede pasar desde la unión del matrimonio, desde esta pareja que está ahí, ya lleva 5, 10, 15, 20 años de matrimonio, y lo que van haciendo es acumulando estas gotitas de amargura, acumulando estas cuentecitas pendientes que han ido pasando por las situaciones en las que han caído, y van ahí guardándose los rencores el uno al otro, y aparentemente hay una unidad, hay una reconciliación, hay un buen llevar, hay un buen vivir entre aquella pareja, pero lo que están haciendo ya es cada uno manteniendo viva aquella relación, pero no por el motivo correcto. Están manteniendo la viva aquella relación, ya sea por apariencias, por conveniencias económicas, por los hijos, por el que dirán, porque son cristianos, porque son pastores, por esto, por lo otro, y tratan de aparentar que aquello sigue vivo. Lastimosamente, todo aquello que no viene del verdadero amor en nuestras relaciones con los demás, y el amor de Cristo es el verdadero amor, todo aquello que no viene de ahí y no lo motiva el amor del Señor, tarde o temprano termina revirtiéndose o termina revelándose en una muy mala situación. El padre y el hijo, entonces, aparentemente ya estaban bien. Aparentemente se habían reconciliado. Y aquí es donde tenemos que tener nosotros una lección y aprenderla para nuestro corazón. Porque en todo esto, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de el amor que se necesita para que esto se dé verdaderamente, no podemos tomar otro ejemplo ni otra referencia más que la del Señor. Como Cristo nos ha amado, la Biblia nos manda que también nosotros también amemos a los demás. Como Cristo nos ha perdonado, la Biblia también nos manda a que perdonemos a los demás. Como Cristo ha sido en nuestra vida alguien que ha tenido misericordia, como leíamos en el Salmo, como el Señor ha sido misericordioso con nosotros. A ese es el patrón o el modelo que nosotros debemos anhelar llegar en nuestro nivel de perdón, de amor y de reconciliación. Es bien difícil cuando no se hace de esa manera. Es
Es bien difícil cuando se toman otros patrones. Lo voy a perdonar, pero solo para que la fulana esté contenta. O lo voy a perdonar solo para que, pues sí, porque necesito que me pase plata. Lo voy a perdonar o voy a aparentar que estoy ahí porque necesito hacer esto y lo otro. Eso tarde o temprano va a terminar desmoronándose como una casa de naipes, ¿verdad? Va a desmoronarse, va a caerse, o como un efecto dominó, va a empezar todo a caer y va a traer un problema mucho mayor. Y eso es lo que va a suceder ahorita con David. Aparentemente él ya resolvió otra vez su problema diciendo que entre pues tanto que molesta, que agarre su puesto como príncipe. Y Absalón ha venido y ha insistido tanto, no es porque anhelaba estar con su papá, como ya dije antes, quería el poder. Entonces ambos se reconciliaron en apariencia, como dice el dicho, de diente a labio. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió y qué trajo esto como producto? Y ahora vamos al capítulo 15. Después de esto, después de lo que les acabo de contar, Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Hoy vamos a pensar en la actitud de Absalón y vamos a ver su obrar estando ya aparentemente reconciliado con su padre y cómo esto se va a convertir en una situación bien dolorosa para el rey David. Dice en el primer versículo que Absalón comenzó a tener una actitud en la cual él quería llamar la atención. Si usted ve el versículo 1, dice que se hizo de varios carros, de varios caballos, y andaba todo el tiempo 50 hombres que corrían delante de él. Esto era un show, básicamente. Es cierto, todas las familias reales tenían su cotejo real, pero en el caso, Absalón era exageradísimo. A lo mejor un príncipe podía andar 10 guardaespaldas, podemos decir que andaban con él. Pero Absalón andaba 50 hombres que corrían todo el tiempo delante de él. Es decir, cuando Absalón pasaba por algún lugar, se notaba. Usted se fija hoy, cuando nuestros políticos pasan por nuestras calles, se nota porque lo hacen apartado, ¿verdad? Para que pase la caravana y van varios carros y uno dice, ahí va alguien muy importante porque va bien cuidado con una gran escolta. Pues lo que Absalón quería era llamar la atención. Lo único que en aquel tiempo no eran carros blindados ni tampoco polarizados. Eran carruajes, era evidente quién iba ahí. Entonces todos veían a Absalón, todos veían al príncipe que había vuelto y ahora era un príncipe que andaba por todo Israel con una gran pompa, andaba celebrando su victoria, andaba celebrando, perdón, su regreso y lo andaba haciéndose notar en medio de todo Israel. Aquí lo que están haciendo en realidad no es más que la consumación de la venganza de Absalón. Por eso decía que íbamos a hablar hoy de rebelión, de sublevación, y quisiera definir esos dos términos o explicar un poquito acerca de esto. Una sublevación, una rebelión, es cuando hay una autoridad y los que están bajo esa autoridad deciden pasar por encima de él. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo que podemos poner es, está el padre y está el hijo. El padre es la autoridad. Entonces el hijo decide pasar por encima de la autoridad del padre. El papá dijo, hasta esta hora, entonces el hijo se revela y dice, pues no, vamos a estar 3 horas más. Eso es pasar por encima de la autoridad del padre. Eso es una rebelión, algo que parece tan sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, una rebelión en el trabajo también. El jefe establece ciertas cosas dentro del trabajo y el empleado que está bajo la autoridad de su jefe dice, no me importa lo que dijo el jefe, yo lo voy a hacer de esta manera, que es contraria a la que me han pedido. Eso es sublevarse o rebelarse. Con el afán, ahora, ojo, hay un elemento, con el afán de tomar el poder que le corresponde a esa persona. Es decir que la sublevación lleva implícito no solo ir en contra de lo que dice la autoridad, sino que ir en contra de la autoridad para quitarle esa autoridad, para quitarle ese poder. Le voy a contar una anécdota rápida. Cuando yo comencé en el colegio, hace como 13 años, estaba bien jovencito, y me dieron que yo estuviese con la promoción de aquel entonces. Era mi primera experiencia en el colegio, no tenía ninguna experiencia. Y entonces comencé a orientar a esta promoción. Y entonces tenía una autoridad sobre mí, era el director, y yo era el orientador del grado, y estaban los chicos.
Entonces, los chicos querían hacer cosas que el director no permitía. Y entonces yo estaba en medio, porque ellos me decían a mí para que entrara el director. Yo iba y venía. Entonces, en algún momento, cometí el error, porque estaba bien inexperto, de hacerme al lado de ellos. Entonces, yo me puse con ellos para ir en contra de la autoridad que estaba sobre mí. De alguna manera, cometí el error de apoyar cosas que eran contrarias a lo que la institución había establecido a través de la autoridad del director. Y eso en algún momento casi me cuesta la cabeza y el trabajo y la vida, ¿verdad? Porque obviamente quien se quiere sublevar apoyando a un grupo de rebeldes en una institución educativa está fuera de lugar. Y entonces en algún momento yo tuve que aprender la lección de que las cosas que se hacen o se establecen, se prohíben o se permiten, son por algo. Yo no entendía, como era la primera vez que estaba ahí, déjenlo que traigan teléfono, déjenlo que anden así, déjenlo que anden allá, saquémoslo al recreo 3 horas, hagamos, yo iba a primera vez, yo quería darle gusto, ¿verdad? Que esté feliz el cliente. ¿Verdad? Y el director siempre decía, no, esa no es la norma, no, esa no es la regla establecida. Hasta que llegó un punto en que yo tuve la amarga experiencia de entender de por qué estaban las normas establecidas. Entonces, a partir de ahí, no, ya no quiero ser el que se revela, voy a apoyar a la autoridad porque de alguna manera tiene alguna razón. Es como esa mamá diciendo, yo sé por qué se lo digo. ¿Ya? Entonces, sublevarse es precisamente esa intención de querer tomar el poder de otro a través de la rebeldía, a través de una actitud rebelde. Ahora, vean cómo lo hizo Absalón. Empezó a poner la atención sobre él. Empezó a andar 50 hombres que todo el tiempo caminaban delante de él y un montón de carros, y cuando él pasaba todos los notaban. Número 2, versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio, y Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Mire esto. Absalón era un hombre bien astuto. Primero dice que se levantaba de mañana. Y esto solamente nos está indicando la diligencia que Absalón estaba poniendo en lo que quería hacer. Él madrugaba. Y madrugaba porque tenía el deseo de quitarle la corona a su padre, a su rey. Quería sublevarse contra su rey. Pero no lo iba a hacer de frente. No iba a ir porque el que decía, yo quiero quitar al rey del trono, ese lo mataba. No importaba quién fuera. Pero él empezó con una estrategia bien astuta. Primero, con diligencia, levantándose de mañana. Y dice que se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Lo que esto indica es que se iba a poner donde la gente llegaba por ayuda y por búsqueda de justicia. Las puertas eran los lugares donde se reunían los ancianos de Israel y ahí se discutían los problemas que había dentro del pueblo. De tal manera que Absalón llegaba a ponerse donde la gente que tenía necesidad iba a llegar. Entonces, no solamente lo hacía temprano y con diligencia, sino que también había planeado muy bien cómo ganarse a las personas, cómo llegar al corazón de esta gente. Entonces llegaba a las puertas donde llegaba la gente necesitada, donde llegaban los sedientos de justicia, y él llegaba a estar ahí para poder escucharles y poder atenderles en sus necesidades. Pero vean lo que dice, por eso dice ahí, a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Primero, llegar hasta donde el rey era bien difícil. Obviamente eran muchos israelitas, el rey tenía muchas ocupaciones, y que fuese atendido por el rey costaba. Entonces la justicia probablemente en este momento, además David ya estaba bastante mayor, la justicia era lenta. Entonces Absalón vio ahí una oportunidad para meterle la zancadilla a su padre. Y se llegaba a parar a la puerta y decía, venga para acá. No solamente decía, ¿qué te pasa? Sino que era diferente. Decía, ¿cómo te llamas? ¿Y de dónde venís? ¿Y dónde trabajas? ¿Quiénes son tus padres? Aparentaba Absalón estar interesado en aquella persona que andaba buscando justicia. Absalón estaba vendiéndole la idea al pueblo de que él era un hombre que se iba a preocupar para que el pueblo tuviera justicia,
y además iba a estar cercano a ellos, no en el trono, en el palacio, sino en la puerta donde estaba la necesidad de la gente. No sé si a usted esto le parece familiar, pero los políticos de nuestro país se parecen mucho las actitudes. Yo no quiero meterme en política, a hablar de política como tal, pero quiero que usted entienda que esta actitud del sublevador o del engañoso es exactamente igual hoy como la era antes la de Absalón. Tratan de aparentar el interés por la persona, el interés por la necesidad de la gente, y se tratan de poner como aquel que podría resolver, aquel que sí podría ayudarles, pero todo eso a través de promesas falsas. Es lo que ha sucedido en el antiguo tiempo en Israel hace 1000 años antes de Cristo y sigue sucediendo hoy. Vienen con una aparente intención de agradar a las personas, de ayudar al pueblo, de estar interesados en la necesidad, pero traen detrás sus propios intereses. Y aquí quiero que hagamos una pausa porque nosotros tenemos más Absalones en nuestra vida de lo que creemos. Y en ese sentido, lo que quiero que usted vea conmigo es que hay cosas que Dios ha establecido. Por ejemplo, Dios había establecido que David fuera el rey. ¿Sí? Más allá de que David tuvo imperfecciones y que falló, era Dios el que había escogido a David. Y quien había puesto ese rey era el Señor. Entonces, ante las cosas que Dios ha establecido, siempre habrán estrategias de Satanás, estrategias del diablo, para hacernos creer que lo que Dios ha establecido ya no es válido. Vea, Dios puso a David como rey y el único que podía quitarlo de ese trono era el mismo Dios, porque era el rey de Israel y era el pueblo de Dios. Entonces, bajo ese sentido, lo establecido por Dios era que David fuese el rey. Todo intento de cualquier otra persona de ocupar esa silla real era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Iba en contra de lo establecido por Dios. Y ese patrón es el mismo que ha ocupado Satanás desde el huerto del Edén hasta este día en que fuimos tentados de diferentes maneras. Dios ha establecido su verdad, Dios ha establecido sus principios en la palabra de Dios, Dios ha dado sus estatutos, sus decretos, Él ha puesto su ley, Él ha puesto su verdad a la luz de nosotros para que la conozcamos, la practiquemos y la vivamos. Dios ha sido el que ha marcado cuál es la verdad de las cosas, la realidad de las cosas. Por ejemplo, pensemos en el caso de la familia. Es Dios quien estableció que la familia estaría compuesta por un hombre y por una mujer. Y la unión matrimonial entre un hombre y una mujer es bíblicamente fundamental. Y a partir de ahí es la verdad que Dios ha establecido para todas las familias de la tierra. Usted sabrá que una de las cosas contra las que más estamos luchando hoy es contra esta corriente que dice que la familia ya no solamente es un hombre compuesta, el matrimonio estará compuesto por un hombre y una mujer, sino que un hombre y un hombre pueden componer un matrimonio, una mujer y una mujer pueden componer un matrimonio. Entonces, y se vende como algo que debe de ser así, que es una nueva verdad, que es un nuevo paradigma, que va a ser el nuevo patrón de la familia entre los hombres. Entonces, si el diseño de Dios entre un hombre y una mujer para el matrimonio está en su palabra, es lo que Dios ha establecido, todo intento por cambiar ese diseño es ir en contra de la voluntad de Dios. Y está detrás de todo esto Satanás, porque él es el padre de toda mentira y de todo engaño. Desde el mismo huerto del Edén, Dios dijo a Eva, a Adán y a Eva, de todo árbol pueden comer, pero de este no comerán. Entonces viene, porque el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Es lo que Dios había establecido. Satanás viene por medio de la serpiente, habla a Eva, así que el Señor les dijo que no comieran de esto. Si no, no lo podemos probar. ¿Por qué? Es que nos vamos a morir. No, no te vas a morir. A partir de ahí, es que es contrario a lo que Dios había dicho. No te vas a morir, sino que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Todo esto era ya contra lo que Dios había establecido. Por lo tanto, era algo que no estaba agradando a Dios y ponía a Eva y a Adán en una posición de sublevadores. Entonces, si voy al caso de David y Absalón,
Como digo, más allá de lo que David sea bueno o malo, es Dios quien lo puso en ese trono. Todo intento por quitarle el trono a David es un intento que no viene de Dios, sino que viene del enemigo. Entonces, todo aquel que hace cosas, acciones en contra de lo que Dios ha establecido, en cierta manera se está tratando de sublevar contra Dios y contra su estatuto. Y estar en esa condición es bien delicado. Ahora, vea a partir de ahí cómo estas personas, no son solamente personas o grupitos que ustedes ven marchar por acá promoviendo cosas en contra de la palabra de Dios. Vamos a hablar de instituciones, vamos a hablar de corporaciones multinacionales muy llenas de plata y de influencia y de poder, de gobiernos enteros que están tratando de decir cosas que son ahora nuevas verdades, nuevos paradigmas y están en contra de la voluntad de Dios. O están, en otras palabras, tratando de establecer un nuevo gobierno, quitando una vez más al que Dios había establecido. No debemos olvidar, hermano, el que gobierna a este mundo y el que gobierna al pueblo de Dios es Dios, no hay otro. Pero todo aquel que está en contra de él está sublevándose ante él. Le voy a poner otro ejemplo rápidamente. Este es un caso que lastimosamente en las iglesias también sucede. Note esto. Hay un pastor establecido en una iglesia. Y quizás este pastor esté cometiendo algunos errores. Vamos a pensar en un pastor que está en una iglesia, está cometiendo algunos errores, quizás está dejando de hacer algunas de sus obligaciones, quizás está descuidando el trato a los hermanos, quizás se ha descuidado de las finanzas, de esto y lo otro, se ha descuidado de alguna cosa. Dentro de una iglesia normalmente hay otros pastores, otros hermanos, otros líderes. No falta aquel que en vez de ir y hablar con su pastor, empieza a ir con los demás hermanitos y otros líderes. ¿Ya viste cómo está el pastor? Sí, qué barbaridad. Yo no haría así. Si yo estuviera en su puesto, esta iglesia estaría bien manejada. Esta iglesia estaría diferente. Si yo estuviera en su puesto, todas las hermanitas viudas recibirían lo que necesitan recibir. Si yo estuviera en su puesto, yo las luces las hubiera puesto de colores. Si yo estuviera aquí, yo a vos te hubiera ayudado. Y normalmente, quien anda así, va donde aquellos que sabe que el pastor les ha fallado. Ah, el pastor tiene como 3 meses de no visitar a la familia tal. Voy a ir yo a visitarlos. Detrás de esta visita no está el deseo de, ay, quiero ir a amar a mis hermanitos y fortalecerlos. No, está el deseo de, voy a ir a quedar bien con ellos para irmelo ganando. Y bien difícil porque no estamos hablando de una institución del mundo. Estamos hablando de la iglesia, de hermanos, que entonces llegan a la casa de aquella familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, hermano, aquí. Pensé que no se acordaban de nosotros. Dice, no ha venido el pastor. No, si él nunca nos ha venido a ver. Ya ves, yo por eso he venido. Porque si yo fuera el pastor, toda la semana yo lo vendría a traer. ¿Verdad? Y empieza aquello. Eso es un ejemplo nada más. En la iglesia. Podemos pensar también en el matrimonio. Podemos pensar en el matrimonio como esta situación en la que Dios estableció la fidelidad en el matrimonio y el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne. Y en el matrimonio entonces van a haber diferentes dificultades, diferentes fallas, diferentes errores que va a tener nuestro cónyuge. Entonces no va a faltar ese que ande con el espíritu de Absalón, que se nos acerque y nos diga, ¿y cómo le va con su pareja? Cuando uno anda un poco ciego, un poco perdido o anda descuidado y empieza a comentar sus cosas, nos falta la frase de, yo no lo trataría así, yo no la trataría así, conmigo estaría mejor. ¿Ah? Y miren, un montón de veces escuchamos estos casos a nuestro alrededor. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, está la señorita o el jovencito en la casa con sus padres y quizás sus padres ponen normas, obviamente no son perfectos, hay límites, y papá dice no, y papá dice está prohibido, esa ropa no, esa camisa no, este pantalón no, este amigo no, esta salida no, y el papá no va a faltar el Absalón que venga y diga, como es su papá, como usted, ya debería de salirse de ahí. Yo con gusto le recibo mi casa y la voy a tratar como una princesa.
Yo con gusto la recibiría en mi casa y conmigo usted estaría bien, bien feliz, estaríamos aquí contentos. Y aquella palabra empieza a conquistar el corazón de aquellos niños. Empieza a conquistar el oído de nuestros jóvenes, por ejemplo. Un estudio que leímos hace un par de años ya, precisamente decía que el éxito de las agrupaciones delincuenciales que hay en nuestro país estaba basado en eso. Tu gobierno no te trató bien, aquí vas a tener una familia. Estaba basado en decir, tu familia te está abandonando, aquí vas a tener una familia. Era decirles, tus papás te han abandonado, tus papás se fueron a otro país buscando refugio, aquí tenés una familia. Aquí te vamos a apoyar, no te va a faltar nada. Venite, hacete parte de nuestro grupo, hacete parte de nuestra marita, de nuestra cherada, hacete el grupo acá. Y así muchos jóvenes también fueron conquistados a meterse en cosas difíciles. Pero si vemos el mismo patrón, detrás de todo eso, ya sea en el escenario de la familia, de las amistades, ya sea en el escenario de la iglesia, en cualquier escenario que esto esté sucediendo, lo que tenemos que tener en mente es que todo esto tiene una sola fuente. ¿Y cuál es? Satanás. Satanás es el padre de toda mentira. Absalón obraba bajo la influencia de Satanás para quitar a su padre como rey, bajo la bandera de que mi papá fue injusto, yo voy a vengar de él. Detrás de todo eso estaba el enemigo queriendo quitar el trono de David. Entonces, vea cómo lo hacía. Versículo 3. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Otra vez, Absalón aparentaba tener interés en las personas. Y no solamente eso. Si llegaba, por ejemplo, Hugo y decía, ¿qué te pasa, Hugo? ¿De dónde venís? ¿Y dónde es tu familia? Te empezaba a interesar en él. ¿Y qué necesidad tenés? ¿Por qué andas buscando justicia? Por tal y tal y tal cosa me hicieron así, así, así. No, hombre, sí tenés razón. Vos, tus palabras son justas. A vos te deberían de dar toda la razón. ¿Cómo es que no te han hecho justicia? Si ahí tenés todo el caso. Empezaba a hablarle a la gente. Si se fija, hasta este punto, Absalón no había hecho nada por nadie, pero a todos les decía, tenés razón. Es cierto. Eso es lo que usted necesita. Podemos estar aquí en tres posiciones. Cuando estas cosas pasan, podemos estar en tres posiciones. Podemos estar en la posición que estaba David, que era el rey, y qué duro debe de ser, de que estando yo como rey, ande otro por ahí, como dice el dicho, ¿verdad? Serruchándome el piso. Y saber que ese que me está serruchando el piso es mi hijo. Ha de ser duro. Puede ser que sea usted como jefe, puede ser que sea usted como padre, puede ser que sea usted como pastor, como líder de un ministerio en una iglesia, que vea a otro de sus hermanitos, que vea a uno de sus empleados, que vea a uno de los miembros de su familia, que le anda serruchando el piso. Puede estar en esa posición. La segunda posición en la que puede estar es precisamente, espero que ninguno esté en esa posición, en la posición de Absalón, que son de esos que han levantado su sublevación contra una autoridad, contra un pastor, contra un jefe, contra un padre de familia, contra una autoridad. Esa es la segunda posición en la que usted puede estar. Y la tercera posición en la que puede estar es la del pueblo de Israel. La del pueblo de Israel es el que se le endulce el oído. Porque alguien que se va a sublevar contra una autoridad no lo puede hacer solo. Absalón quería quitarle el trono a su padre David, pero no podía hacerlo él solo. Tenía que ganarse al pueblo. Entonces andaba endulzando el oído de todo el pueblo. Y al estar en cualquiera de las tres posiciones tenemos que tener cuidado y pedir dirección al Señor. Porque no es fácil reaccionar ante un intento de que me quiten mi autoridad. No es fácil también darme cuenta que estoy actuando como un sublevador y que estoy incitando a otros a atacar a alguien que Dios ha establecido. Y tampoco es fácil, quizás esta es la posición más difícil, más crítica, ser aquel a quien le estén endulzando el oído para utilizarlo como carnada para que otro logre su propósito. Por eso, a propósito de la política, como dije, no me voy a meter en eso, pero advierto una vez más, como lo hemos hecho quizás cada vez que vamos a elecciones, hermano, no se deje engañar.
No sea el que preste su oído y que le digan, tiene razón, sí, aquí venimos a verlo, aquí le abrazamos a sus niños y me tomo la foto y esa foto voy a poner en la pancarta y ahí estamos con los ancianitos y ahí está. Yo no digo que no hagan algo, no hagan nada, no es eso lo que estoy tratando de decir, solo digo es que su corazón no sea endulzado por las artimañas de aquel que anda engañando para conquistarle, porque el que logra quitarle su corazón es alguien que ha logrado apartarlo de la mirada delante del Señor. Y Absalón andaba así con todo el pueblo de Israel. Entonces, versículo 4, vean, aquí viene. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo les haría justicia. Era muy bocón Absalón, pero hablaba con astucia, como suele ser quien actúa de esta manera. Habla con astucia. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando usted piensa a quién le presta sus oídos, a quién le presta su atención, cuídese de no estársela prestando a alguien como Absalón. Es que mira, yo aquí en esta empresa solo con vos me puedo desahogar y a vos te vengo a decir y a vos, y uno presta oído y uno toma partido y uno dice esto jefe y aquí y allá y después en las reuniones uno sale bailando como el que ha dicho aquí, he dicho yo no decir, es que ella vino a decir. Son ejemplos en nuestra vida diaria que creo que tienen su fundamento en esta historia también, tienen su parte y es el actuar de lo que Dios ha establecido. El enemigo siempre va a tratar de quitarlo. O sea, Absalón venía y decía, ¿quién me pusiera a mí? Ese era su propósito. Ese era su deseo. El versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Otra característica de este personaje, ya vimos, primero, deseaba tener la atención de todos, moviéndose por Israel como una gran caravana. Número 1. Número 2, Absalón era diligente para engañar. Se levantaba de mañana y pensaba bien a dónde se iba a ir a poner. No era tan simple. Número 3, también Absalón, de alguna manera, trataba de congraciarse con todos. Trataba de quedar bien con todos. Y en este versículo también decimos, Absalón aparentaba tener humildad. Tenía apariencia de humildad. Absalón tenía esta apariencia de una ovejita, siendo tremendo lobo en medio del rebaño. Cuando normalmente lo que se hacía es que cuando venía alguien de la familia real, el pueblo se inclinaba ante él y le besaba su mano. Absalón, en una aparente humildad, no permitía que la gente se inclinara, sino que venía y los abrazaba. Hombre, si somos de la misma, ¿verdad? ¿Quién me voy a sentar con usted a comerme esta tortilla? Somos igual. Cuando ya las uñas salen, ya no son iguales, ¿verdad? Cuando ya el lobo saca sus colmillos, se nota la diferencia. Y se notaban y se dan a conocer sus intenciones. Pues de esa manera, dice el verso 6, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Logró conquistar el corazón del pueblo. Esto es algo que tiene relevancia especial porque es el pueblo de Israel. No dice robó el corazón de los filisteos, no dice robó el corazón de los amorreos, de los amonitas, sino que robó el corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Que había visto a Dios poner a David como rey, ahora estaban ya entregándole su corazón a otro rey, entregándole su corazón a otro hombre. Lastimosamente, esto también es un patrón en el pueblo de Israel. Quiero regresarlos a la historia, cuando no habían reyes en Israel. Estaba Samuel como juez, y ya estaba viejito Samuel. Y Samuel ya estaba en sus últimos días como juez, y el pueblo le dice, Samuel, ya nos dimos cuenta que querés poner a tus hijos, pero ¿sabes qué? Ni tú ni tus hijos ya no queremos ser gobernados por jueces ni por Dios. Ahora queremos reyes como tienen las otras naciones. Lo que estaban haciendo era otra vez, quitándole el corazón a Dios y entregándoselo a otro rey.
Y eso es un peligro, porque aquí está también pasando nuevamente. Están quitando el corazón del rey que Dios había puesto para entregárselo a alguien que Dios no había puesto. Y es también una lección para nosotros. La iglesia se goza en que es templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia se goza en decir que Cristo habita en nuestros corazones. La iglesia se goza en decir que Jesús es el Rey y Señor de nuestra vida. La iglesia se goza en reconocer a un solo Rey y a un solo Señor, a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. En eso se goza la iglesia. Ahí tiene su fundamento la iglesia. Esa es la razón de la iglesia. Por Él, en Él y para Él fue creada la iglesia. El pueblo de Dios, usted y yo, somos para Él. Nuestro corazón debe estar gobernado totalmente por Él. Pero hay miles de candidatos alrededor como Absalón, queriendo robar el corazón del pueblo de Dios, queriendo quitar el corazón de la iglesia. Y lastimosamente, en muchos casos se está logrando. Por eso cada vez vemos más gente apartarse de la iglesia, apartarse del Señor, cambiar a su rey, cambiar al Señor por cualquier cosa que este mundo le ofrezca. Y entonces nos hacemos partícipes de la sublevación del enemigo contra Dios. Y ninguno que participa en el ejército opuesto al que Dios está, es decir, ninguno que viene como enemigo ante Dios, ha salido victorioso jamás. Y cada vez que nosotros participamos de una sublevación en contra de aquello que Dios ha establecido, tenemos algo seguro y es que no vamos a tener victoria en nuestro propósito, porque nadie puede resistir al Señor. Dios es absoluto, Dios es totalmente el que domina y soberanamente gobierna en todo. Y por muchos intentos de sublevación que hayan de los hombres, jamás podrán quitarlo de su trono. De tal manera que es absurdo que hoy, sabiendo quién es Dios y lo que Él puede hacer, nosotros vayamos y tratemos de ir en contra de lo que Él estableció. Los hombres lo hemos intentado toda la historia. En Génesis nos cuenta la torre de Babel. Hagamos una torre tan grande que lleguemos hasta el lugar donde está Dios. Querían ser a la altura de Dios. Confundió sus lenguas. Y ahí terminó aquel intento. Absalón era un hombre que comenzó la sublevación. No puedo dejar de pensar que era un hijo contra un padre. No es fácil pasar por este tipo de situaciones en nuestra vida. David podrá decir alguno, hermano, pero David se me decía eso porque él cometió muchos errores y él no actuó en su momento. Pues sí, podemos llegar a decir eso. Hermano, pero ese pastor no estaba haciendo lo que le correspondía y por eso está bueno que se levanten contra él. Bueno, eso lo podríamos analizar nosotros, pero si Dios ha puesto a alguien en un lugar, tú podrías decirme como digo, es que mi papá está equivocado, mi papá no debería demandar sobre mi vida. Eso es lo que tú piensas, pero la palabra de Dios da autoridad a tus padres sobre tu vida hasta que tú seas un mayor de edad. Por lo tanto, si Dios lo tiene ahí, la Biblia te manda es honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo. Podremos creer nosotros muchas cosas, pero busquemos siempre lo que Dios ha establecido para confiar en lo que Él ha. Participar en un proceso de sublevación en cualquier área de nuestra vida nos va a dejar en una situación muy dolorosa. La próxima semana vamos a ver cómo reaccionó David ante esto. ¿Cómo se reacciona ante estas situaciones? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Vamos a hablar de eso la próxima semana. ¿Les parece si oramos, hermanos? Por favor, me acompañen. Mi Dios amado, te damos gracias por tu palabra. Y queremos pedirte también perdón, Señor, habiendo aprendido esta actitud del corazón de Absalón, que en realidad está en el corazón de todos nosotros como seres humanos. Nuestra carne se inclina al mal. Nuestra carne desea sublevarse, Señor, contra tu autoridad muchas veces. Señor, hoy reconocemos nuestro error y pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros como hasta el día de hoy. Que nos ayude, Señor, a poder vivir siempre, mi Dios, tratando de actuar bajo tu autoridad, bajo las cosas que tú has establecido en tu palabra, guardando tu ley y guardando tus estatutos.
Señor, yo te quiero suplicar esta noche, Señor, por si alguno de nosotros hoy está en una posición en la que vemos como muchos o algunos de nuestra familia, quizás un padre que ve a sus hijos en rebeldía, quizás una esposa que ve a su esposo hacer cosas que no están en la voluntad de Dios para el matrimonio. Quizás, Señor, algunos de nosotros en nuestros empleos, en nuestros ministerios, viendo cómo hay personas que actúan, Señor, con este corazón de sublevadores. Señor, hoy pedimos para que seas tú guiándonos, para que seas tú tomando, Señor, nuestra vida y permitiéndonos esperar tu respuesta de manera sabia, Señor. Y así también oramos, Padre, para que nos guardes, guarda nuestra mente y nuestro corazón de todo engaño, Señor, de toda palabra que sea malintencionada, que llegue a nuestros oídos. Ayúdanos, Señor, a poder escudriñarlo todo como tu palabra manda y retener lo bueno. Pero también, Señor, ayúdanos a reconocer lo que nos advierte el Nuevo Testamento, lo que nos advierte en varias de las cartas, Señor, sobre aquellos que intentarán ingresar y estar entre nosotros con apariencia de piedad, pero serán como lobos rapaces. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos. Ayúdanos, Señor, a poder siempre estar con los ojos abiertos, a poder tener esa sensibilidad espiritual en ti, Señor, de saber cuándo apartarnos, cuándo alejarnos de aquellos, Señor, que nos están incitando a ir en contra de tu voluntad. Por favor, Padre, oramos por los oíditos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, Señor, porque hay muchas voces a las que ellos hoy tienen acceso, mi Dios, a través de muchos medios. Te pido, Padre, que sus oídos y sus mentes, Señor, puedan ser gobernadas por ti de tal manera que, a pesar de lo que escuchen, se mantengan siempre caminando en tu voluntad, Dios. Por favor, Padre, esta noche nos despedimos en tu paz. Pedimos, Señor, que seas tú guardándonos en el camino a casa y bendice, Señor, a cada familia de los que hoy estamos aquí representados conforme a nuestra necesidad, Señor. En tu nombre lo pedimos todo, Padre. Amén y amén. Muy bien, hermanos.